Ok, entonces aquí viene una situación también respecto, y ya no voy a, ya solo voy a colocar los números. Ustedes ya saben, digamos, qué se ubica en cada uno de estos puntos, porque es importante que usted pueda tender relaciones entre estos campos, es decir, situar algunas líneas de relación o varias entre los campos con el tema. Pueden ser varias, de repente en algún caso encuentra una, dos o más, y entre los campos de relación entre sí. Así cómo se relaciona el 2 con el 3, el 2 con el 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en estas líneas de relación, en estos puentes, por decir, usted realice algunas observaciones personales. De esa manera va a empezar a vincular cosas. Y aunque esto en un primer momento a usted le puede parecer, si encuentra otra puede colocarla. Si esto a usted le empieza a parecer confuso, porque esto se empieza a llenar de líneas, es lo mejor. Y luego posteriormente vamos a limpiar un poco este mapa. Usted puede ir corrigiendo, ir eliminando cosas, ir dándose cuenta que si hay algunas coincidencias, estas se pueden agrupar mejor. Pero ¿qué es lo más importante en este sentido? Es que, como ya le hemos dicho, digamos, hemos compartido con usted anteriormente, probablemente por aquí encontremos cuestiones de motivación, de justificación, por aquí también, posibles fuentes, etcétera, pero verlos de forma conjunta va a ayudar a que usted encuentre relaciones de información que justifican su propuesta, que explican su problema, que sustentan su motivación, y que posteriormente, cuando empiece a encontrar una gran cantidad de información al respecto, sepa con cuáles de estas relaciones de descripción del problema, etcétera, tienen que ver, ¿no? Entonces va a ir encontrando información que asocie quizá con esta relación entre contexto y otros afectados. Va a ver que empiece a encontrar información respecto a esta relación entre el contexto social y el problema. O va a empezar a reforzar algunos puntos y darse cuenta que algunas de estas relaciones le interesan más que otras. Va a encontrar de repente también quizá que de qué forma, por decir, fortalecer algunas de esas relaciones, de qué forma algunas de estas relaciones se dan de manera prioritaria. Quizá le pueda terminar interesando mucho este vínculo que puede encontrar con alguna parte de su motivación personal con algún otro grupo de otros afectados. Y quizá en ese punto es donde usted encuentre una manera de nuevamente enfocar de mejor manera el problema. Porque si el problema es muy general, como lo que hablábamos hace un momento de la educación especial, ¿no?, para personas con problemas de aprendizaje, pero encuentra que en función a algo de su experiencia personal le interesa mucho algo que no había pensado con respecto a un grupo de repente ya organizado de personas actuando frente a este problema, su tesis de investigación podría ir por ese lado, es decir, en las acciones y la repercusión de este grupo frente a. Si su tema tiene que ver, por ejemplo, con una cuestión respecto a la vialidad en la ciudad y encuentra que cómo esta cuestión social o cultural fomenta o diferencia grados de problema con respecto a esta cuestión vial, va a poder encontrar esas relaciones. Y probablemente ahí es donde usted encuentre una forma de hacer que ese problema y ese tema, que en un principio son muy amplios, pasen a tener una mirada cada vez más específica. Pueda establecer al momento de describir su tema bajo qué óptica la va a realizar. Pueda encontrar quizá en esta parte de motivación respecto a la mirada crítica de la disciplina, algún tema de una práctica que se da y que repercute en el aspecto social y que es afectada por de repente, no sé, la cuestión humana en ese campo.
Entonces ya no es ese universo grande, sino que usted pueda señalar de repente la relación de 3 situaciones con respecto al problema, y de esa forma todas estas conexiones permiten que usted tenga mucho más claro de qué manera piensa encarar esta investigación. Uno de los errores que ocurre en investigación es abordar situaciones excesivamente amplias y que luego no sabemos cómo enfocar, y podemos pasarnos mucho tiempo buscando información diversa o amplia antes de haber priorizado esta mirada personal que usted tiene sobre el problema, pero no una mirada personal que podríamos decir eminentemente subjetiva, sino una mirada personal que parte de cierta subjetividad porque es necesaria esta cuestión más instintiva, pero que se refrenda o se sustenta con datos o situaciones que va observando en otros campos que no es solo usted, ¿no? Esa es la manera un poco de utilizar y encarar este mapa el momento en el que ya lo tenemos completo.